Lo que hemos dicho ayer es que vemos un sendero, que es un gobierno. Tal y como hemos visto en días pasados con el ataque y la muerte a Qasem Soleimani en Irán, el presidente Donald Trump ni avisa ni solicita permiso para atacar y acabar con aquellos a los que puede considerar enemigos de los Estados Unidos. Tal es el caso de Nicolás Maduro y sus más allegados esbirros, como Diosdado Cabello, Tarek El Aissami, Tarek William Saad, incluso los hermanos Rodríguez y algunos miembros de la Asamblea Nacional como Pedro Carreño, solo para poner un ejemplo. El enviado especial para Venezuela, Helio Seibran, precisamente se refirió al asunto alegando de que a pesar de que están implementando todas las acciones políticamente contempladas en la diplomacia, una acción militar siempre podría ocurrir y que si Estados Unidos decidiera atacar y eliminar a Maduro y a sus cómplices, esto no dependerá del interino en Venezuela Juan Guaidó, sino que será una decisión que estará única y exclusivamente en manos del presidente Donald Trump. Estas declaraciones dejarían por fuera las posibles intenciones de una oposición cómplice para seguir dándole largas a una salida por la fuerza y de una vez por todas al régimen de Nicolás Maduro. Entiende lo que está pasando en Venezuela y está apoyando la Asamblea Nacional y Juan Guaidó, el presidente elegido de la Asamblea Nacional. El régimen de Maduro y el régimen en Irán son hermanos y no es sorprendente que Cabello va a la embajada de Irán. La presencia hoy de Irán en Venezuela no es muy grande, es decir que no hay cientos y cientos de iraníes y su papel es mucho menos que el papel, por ejemplo, de Rusia, de Cuba. Y yo no creo que van a tratar de incrementar la presencia de Irán en Venezuela porque no vamos a permitirlo. Sería un error fatal para el régimen. Bueno, yo creo que todo el mundo puede ver qué es el régimen. El hecho de que Diosdado Cabello quiere visitar una embajada no importa mucho. Lo que importa sobre el terrorismo es qué pasa, es decir, actas, no palabras. Y estamos estudiando siempre qué está haciendo los iraníes quienes están en Venezuela. Es un tema importante para nosotros. Y digo de nuevo que no creo que en el régimen son tan tontos que van a tratar de permitir más iraníes, de incrementar el nivel de apoyo iraní para el régimen. Lo que hemos dicho ayer es que vemos un sendero, que es un gobierno de transición hacia elecciones libres, elecciones presidenciales, porque elecciones parlamentarias no son suficientes para salir de la crisis. ¿Por qué un gobierno de transición? Porque no confiamos en elecciones nacionales, es decir, parlamentarias, ni presidenciales bajo Nicolás Maduro. Nicolás Maduro fue presidente en el año 2018 y hemos podido ver qué forma de elecciones presidenciales quiere él. Entonces, para elecciones libres, en nuestra opinión, se necesita un gobierno de transición confiable. Es nuestra posición y creo que es la posición también de la Unión Europea. No estamos negociando con el régimen y las negociaciones de que estamos hablando son entre el régimen y la oposición democrática, no con nosotros. Veremos nuevas sanciones la semana próxima.
Siempre hay gente que dice que, bueno, no cabe más sanciones, no es posible, ustedes han hecho todo. No es verdad. Veremos más sanciones la semana próxima y estamos diría, estudiando otras posibilidades. Sabemos que hay una presencia bastante grande del ELN y del FARC en Venezuela y sabemos que no es contra el régimen, sino porque el régimen está dispuesto a permitir esa presencia. Son grupos terroristas. Y es una cosa que tenemos nosotros en Washington y la ONU también, estudiar más el nivel de apoyo para el terrorismo. Hay también partes del gobierno del régimen que son más involucrados en eso y una combinación de presiones es necesario. Sanciones son una parte. Solidaridad internacional, la Unión Europea, los países latinos, miembros del TIAR, todo eso. Pero si uno piensa de la condición venezolana hace un año, hace 2 años, hace 3 años, la condición del pueblo, la pobreza, no es el resultado de sanciones, es el resultado de 20 años de este régimen. Bueno, vamos a empezar con más sanciones contra el régimen y estamos, diría, estudiando otras posibilidades. Sabemos que hay una presencia bastante grande del ELN y del FARC en Venezuela y sabemos que no es contra el régimen, sino porque el régimen está dispuesto a permitir esa presencia. Son grupos terroristas. Y es una cosa que tenemos nosotros en Washington y la ONU también, estudiar más el nivel de apoyo para el terrorismo. Hay también partes del gobierno del régimen que son más involucrados en eso y otros menos. Y eso es lo que estamos estudiando, exactamente qué hacer. La oposición quería negociaciones serias en Oslo y Barbados. Y entraron en serio, pero como tú dices, el régimen no quería negociaciones serias, querían hablar de cosas pequeñas, de cosas menos interesantes, pero hablar de Maduro, hablar de un gobierno de transición, hablar de poder, no. ¿Por qué pensamos que están listos? No lo sé. Cuando nosotros decimos, o cuando la Unión Europea, el canciller Borrell, dice que el sendero debería ser por negociaciones, no es decir que queremos que el régimen hoy día está preparado. Es que esperamos que con más solidaridad internacional, más presión internacional, que un día y pronto sería posible. Nunca vamos a sancionar a nadie porque votó sí o no. Eso debería ser un voto democrático. Pero gente que se prestan al régimen como secuaces, eso estamos mirando. Mencionaba el ELN y las FARC. ¿Cómo han ustedes hablado con el gobierno de Colombia para tener algún tipo de estrategia en la frontera con la movilización de estas guerrillas? Estamos en contacto siempre con el gobierno de Colombia y tenemos programas de ayuda militar durante décadas ahora.
y ellos tienen la responsabilidad para proteger a la frontera. Hablamos con ellos con mucha frecuencia. Desafortunadamente no es un problema nuevo. Acepto la caída de Castro mañana y ayudaría en Venezuela y ayudaría en Nicaragua y cualquier dictadura que existe en América Latina, porque el rol de Cuba es de apoyar a dictaduras. Pero yo diría el inverso es también verdad. Si un cambio en Cuba afecta a Venezuela, si un cambio en Venezuela afecta mucho a Cuba, porque están recibiendo más o menos 70, 80 mil barriles por día. Para elecciones libres son conocidas. Hay que terminar con la censura que hay en Venezuela. Cada partido tiene la oportunidad de presentarse, de hablar. Los diputados en exilio tienen la posibilidad de regresar, involucrarse en la vida política. Televisión, disponibilidad de televisión para cada partido. La posibilidad de hacer una campaña libre. Es decir, que las condiciones no son solo para el día de las elecciones, sino para meses y meses. El día de las elecciones, como hemos visto en Bolivia, tenían en Bolivia más o menos una campaña justa, más o menos. El gobierno tenía ventajas, pero el problema fue el día de las elecciones y quién ha contado los votos. Todo eso es necesario y todo eso es bien conocido. Si uno pregunta a un español, un francés, un mexicano, un argentino, en cada país tenemos los mismos reglas sobre qué es elecciones libres, qué quiere decir. Quiere decir la misma cosa en cualquier país. ¿Es posible bajo Nicolás Maduro? Creo que hemos visto la respuesta en 2018. Nicolás Maduro tendría que aceptar un cambio total en Venezuela y en el gobierno de Venezuela. Por eso decimos, es fácil entender cómo hacerlo. Un gobierno de transición con todos los partidos representados, la oposición, chavismo, sindicatos, la iglesia, todo representado para, digamos, 9 meses hasta las elecciones y una transmisión del mando. Hemos dicho, no sé, 10,000 veces que todas las opciones están sobre la mesa. Y están, y no es porque el presidente Trump ha dicho que quiere que estén sobre la mesa, no, porque existen en realidad. Pero no es la política. La política es utilizar presión internacional, económica, financiera, diplomática, e incluso sanciones. Como hemos visto en el Medio Oriente, cuando un presidente, cualquier presidente de los Estados Unidos quiere utilizar la fuerza para nuestros intereses nacionales, va a utilizar la fuerza. Y si no, no. Y francamente no depende de Juan Guaidó, depende del presidente Trump.